¿Qué tal? Buenos días. Pues vamos a comenzar con lo que es el webinar que tiene que ver con el cálculo de ajuste anual en el aguinaldo. Pues primeramente te queremos agradecer por estar con nosotros. Sabemos que es un día un poquito frío, pero pues te agradecemos que nos puedas acompañar en esta sesión donde vamos a platicar de cómo realizar el cálculo anual en el aguinaldo, precisamente en esta prestación que tenemos que pagar antes del 19 de diciembre. Para esto, pues vamos a hacer una presentación en tres partes, donde primeramente vamos a hablar de algunos aspectos básicos, algunas cuestiones teóricas del ajuste anual. Posteriormente, Jorge González nos va a explicar cómo realizar este ajuste anual en el aguinaldo, realizando una proyección de los ingresos que le falten considerar al trabajador para cerrar todo el ejercicio. Y al final de la sesión vamos a tener una sesión propiamente de preguntas y respuestas, en donde todas las preguntas que ustedes nos hagan las vamos a poder responder en conjunto. Por lo cual te pedimos que durante el transcurso de este webinar, pues nos vayas ayudando con tus preguntas en el apartado correspondiente para que al final pues las podamos responder todas. Bueno, pues vamos a comenzar primeramente con saber qué es el ajuste anual. El ajuste anual propiamente es una obligación que tienen todos los patrones y esto está asentado en los artículos 97 y 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En esos artículos nos establece que los patrones tienen la obligación de efectuar retenciones del impuesto mensualmente, mismas que van a tener el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Es decir, el SAT lo que busca pues es amarrar de manera anual los impuestos retenidos para todos los trabajadores contra todos los ingresos gravables que hayan tenido durante el propio ejercicio. La retención de impuestos que hacemos, la retención de impuestos que hacemos en cada periodo de nómina, pues es a cuenta de ese propio impuesto. Es decir, nosotros vamos a retener los impuestos de manera quincenal, de manera mensual, de manera semanal, de acuerdo a la periodicidad de nuestra nómina. Pero todos esos impuestos retenidos van a ser a cuenta de un impuesto anual. Precisamente en el mes de diciembre es cuando hacemos el amarre, cuando hacemos la determinación de ese ajuste anual de impuestos, donde determinamos los ingresos que tuvo el trabajador, los impuestos que le fuimos reteniendo periodo a periodo y las diferencias a cargo o las diferencias a favor que pudiéramos tener por cada uno de nuestros empleados. Este cálculo anual, propiamente, ¿quiénes tienen la obligación de hacerlo? Lo van a efectuar ya sea el patrón o el trabajador. El trabajador lo va a efectuar a través de su declaración anual. Su declaración anual que presenta en el mes de abril, en la cual pues él puede deducir algunos aspectos, algunas deducciones personales, algunos gastos personales que vienen especificados propiamente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y él se encarga de enterar esas diferencias a cargo que pudiera tener o solicitar directamente al SAT las diferencias a favor, pero propiamente el trámite lo realiza el trabajador o lo puede realizar el patrón. Para que lo realice el patrón, debe de cumplir con ciertos requisitos el trabajador, ciertas condiciones para que se le haga, para que el patrón sea quien le realice el ajuste anual al trabajador. Primeramente es el patrón el que tiene que realizar ese ajuste anual. Si existe una diferencia a cargo, ¿qué es lo que va a hacer? Retener el impuesto a cargo del trabajador en la nómina y enterarlo al SAT. Si existe una diferencia a favor del empleado, lo que se tiene que hacer es compensar ese impuesto contra las retenciones futuras que le haga al trabajador.
Bueno, como comentamos, es el patrón propiamente quien tiene la obligación de efectuar el ajuste anual de impuesto. Solamente lo va a realizar en los siguientes casos. Va a estar exento el patrón de no realizar ese ajuste. Cuando el trabajador inicia la prestación laboral después del 1 de enero, es decir, si el trabajador no estuvo todo el año conmigo, el patrón no tiene la obligación de realizar un ajuste anual de impuestos. Tampoco tiene la obligación si el trabajador se da de baja antes del 1 de diciembre, por lo cual, pues es el propio trabajador quien tiene la obligación de presentar su declaración anual. También si el trabajador me comunicó por escrito que él va a presentar su declaración anual y tiene como plazo para presentar este comunicado a más tardar el 31 de diciembre. Si el trabajador me presenta este comunicado, quiere decir que tampoco el patrón le va a hacer un ajuste anual de impuestos, ni tampoco se hace ajuste anual por los ingresos, por los trabajadores que hayan recibido ingresos que hayan superado los 400,000 pesos. En ninguno de esos 4 casos se les va a hacer ajuste anual al trabajador. Para todos los demás trabajadores, sí se les va a hacer ese ajuste anual. Bueno, ¿y cuándo debo de realizar el ajuste anual? Propiamente la ley del impuesto sobre la renta no menciona un plazo específico en el que se deba hacer el ajuste anual, pero sí menciona que las diferencias a cargo se deben de pagar en el mes de febrero del siguiente año, así como las diferencias o saldos a favor del trabajador. Contempla que se van a compensar contra las retenciones que se realicen en el mes de diciembre y las retenciones sucesivas del siguiente ejercicio. Es decir, si yo quiero realizar alguna compensación contra las retenciones del mes de diciembre, esto me lleva a la conclusión de que el ajuste anual lo puedo comenzar a realizar propiamente en el mes de diciembre. No tengo que esperarme a cerrar el ejercicio para hacer este ajuste anual de impuestos. Y una de las nóminas en las que realmente o generalmente se realiza este ajuste anual de impuestos es en el pago de aguinaldo. La realizan en el pago de aguinaldo precisamente para cubrir cualquier diferencia a cargo que pudiera tener el trabajador. Se estiman los ingresos que va a tener el trabajador en el mes de diciembre para contemplar los ingresos anuales, se le suma la parte gravable del aguinaldo y con esa información propiamente el patrón ya puede saber cuáles son los ingresos reales del trabajador que va a tener en el ejercicio, cuál va a ser su diferencia a cargo o a favor que pudiera tener el trabajador y propiamente realizar la retención correspondiente en la nómina de aguinaldo para que las nóminas ordinarias del trabajador pues puedan salir como generalmente salen en cada periodo de nómina, sin una diferencia significativa en el cálculo de impuestos. Por eso, pues, así el tiempo idóneo o la época para poder realizar este ajuste anual de impuestos es en el mes de diciembre y como comentamos, se recomienda que lo puedan realizar en el aguinaldo. ¿Cuál es el procedimiento para realizar el ajuste anual de impuestos? Primeramente vamos a tener los ingresos totales percibidos por el trabajador en el año calendario. A estos ingresos totales les vamos a restar los ingresos exentos y nos va a dar una base gravable anual. A esta base gravable anual le vamos a aplicar la tarifa anual de impuestos del artículo 152. Esta está, pues, es actualizada al 2021, es decir, hubo pues una actualización de tablas el año pasado. Y esto me va a dar un impuesto anual según la tabla de impuestos. A este resultado le vamos a restar el subsidio al empleo calculado que le correspondió al trabajador,
Aquí hablamos del subsidio al empleo ajustado. Recuerden que a partir del año pasado, la ley nos obliga también, la ley del ISR, a realizar un ajuste mensual de subsidio. Entonces, aquí le tengo que restar precisamente ese subsidio al empleo que ya le haya ajustado al trabajador, y esa diferencia me va a dar un impuesto anual. Si ese subsidio anual si ese subsidio calculado es mayor al impuesto anual, entonces el resultado será cero, y si no, voy a tener un impuesto anual al que le voy a restar el impuesto retenido del ejercicio, y la diferencia me va a dar el impuesto a cargo o el saldo a favor del trabajador. Ese es el procedimiento general para realizar ese cálculo anual de impuestos. Y bueno, de este procedimiento, pues podemos tener dos casos. Uno, diferencias a cargo del trabajador. Si existe una diferencia a cargo, debemos de retener el impuesto correspondiente y enterarlo a más tardar en el mes de febrero del siguiente año calendario de que se trate. Aquí, como comentamos, aquí me dice que a más tardar. Yo lo puedo retener y enterar con las retenciones que haga el trabajador en el mes de diciembre, teniendo claro cuál fue la parte del impuesto propiamente como una nómina ordinaria y cuál fue la parte del impuesto que le estoy reteniendo por un ajuste anual de impuestos propiamente. O también puedo tener una diferencia a favor del trabajador. Si resulta una diferencia a favor del trabajador, lo que debo de hacer es compensar ese impuesto o esa diferencia a favor, o ese saldo a favor. Lo puedo compensar contra las retenciones que tenga el trabajador del mes de diciembre y las sucesivas durante un año calendario. Es decir, voy a tener hasta el diciembre del siguiente año para compensar esas diferencias a favor que me resulten del ajuste anual del 2022. Y bueno, ¿cuáles son las claves que ocupamos para el timbrado para el timbrado derivado propiamente del ajuste anual? Podemos tener tres casos en los que podamos realizar el ajuste anual propiamente de impuestos. La primera es lo que vamos a comentar el día de hoy. Ese es realizar una nómina de aguinaldo con proyección anual. Aquí el resultado que vamos a tener es un ISR a cargo solamente. No va a aplicar una diferencia a favor porque se supone que todavía no tengo los ingresos reales del trabajador. Estoy estimando solamente los ingresos que va a tener el trabajador. Estoy estimando quizá los ingresos de diciembre, y por lo tanto todavía no le puedo dar un ISR a favor, o no puedo compensar un impuesto a favor porque no tengo los ingresos reales. Entonces, en el caso del aguinaldo, se recomienda que solamente se retenga esa diferencia a cargo que pudiera tener el trabajador derivada de un ajuste anual de impuestos. Como comentamos, se recomienda que se retenga en el aguinaldo para que las nóminas ordinarias pues salgan como siempre han salido en cada periodo de nómina del trabajador, que es generalmente lo que busca, que los ingresos ordinarios, los ingresos de cada quincena, de cada semana, pues no tengan una variación significativa. Después, una vez que yo hice el cálculo del aguinaldo con proyección anual, pues se recomienda que se efectúe el cálculo real en alguno de los dos siguientes escenarios. El primero, en la última nómina del ejercicio, o un ajuste al final del ejercicio. Es decir, cuando ya hice mi cierre anual, cuando ya tengo todas las nóminas acumuladas. Si yo lo realizo en la última nómina del ejercicio, también la diferencia que resulte a cargo del trabajador la entero en la clave D002, que es el impuesto retenido a cargo del trabajador, y el saldo a favor que pudiera tener ya lo voy a poder registrar en el CFDI en la clave O001.
que es el reintegro de ISR pagado en exceso, siempre que no haya sido enterado ante el SAT. Esto es si lo hacemos en el mes de diciembre. Ese impuesto que estoy calculando en el mes de diciembre, pues no ha sido enterado ante el SAT, porque ese se supone que se lo entero en enero, el 17 de enero del siguiente ejercicio. Entonces, es la clave que se utiliza si se hace el ajuste anual en la última nómina del ejercicio y el trabajador tiene un saldo a favor. Y por último, lo que es el ajuste anual al final del ejercicio. Aquí las claves para el timbrado cambian. El impuesto lo tengo que timbrar en la clave de 101, que es el ISR retenido del ejercicio anterior. Y esto se hace precisamente para no mezclar el impuesto retenido del ejercicio contra un impuesto retenido que corresponda a otro ejercicio. Entonces, en este caso, la clave del SAT cambia y se tiene que registrar en la clave D101. Y la aplicación del saldo a favor la registramos en la O004, que es precisamente la aplicación del saldo a favor derivado de un ajuste mensual, de un ajuste anual del ejercicio anterior. Entonces, en esta sesión nos vamos a basar en el aguinaldo con proyección anual. El webinar de la siguiente semana va a tratar el tema del ajuste anual en la última nómina del ejercicio o el ajuste al final del ejercicio. Y bueno, vamos a revisar un checklist por último para poder hacer mi ajuste anual de impuestos. ¿Qué necesito hacer yo como usuario del sistema para procesar la nómina y realizar ese ajuste anual de impuestos? Primeramente, solicitar la carta a los empleados para los cuales a los cuales no se les va a realizar ajuste anual de impuestos. Recordemos que tengo la obligación de efectuarla a todos los trabajadores, pero si el trabajador me solicita la carta o me solicita por medio de una carta que no le haga ajuste anual de impuestos, entonces ya no le hago el ajuste propiamente a esos trabajadores y el impuesto lo calculo de manera ordinaria. Entonces, ese es el primer paso que debemos de hacer. También revisar que tengamos actualizada la tabla anual de impuestos, que sería la A8. Contar con los acumulados del ejercicio del 2022. Con todos los acumulados al momento de realizar el cálculo del ajuste anual, es decir, obviamente en el cálculo del aguinaldo, pues generalmente van a tener las nóminas acumuladas hasta el mes de diciembre. Cuando lo hagan en la última nómina, pues ya deberían de tener todas esas nóminas acumuladas. Si lo hacen al final del ejercicio, deben de tener todas las nóminas también acumuladas del ejercicio 2022. Realizar el proceso de captura de excepciones para ajuste anual. Generar el reporte de empleados sujetos a ajuste anual. La generación del reporte de ajuste anual de impuestos en aguinaldos simulado y real. Y como vimos, aunque yo haya hecho un ajuste en aguinaldo, se recomienda volverlo a hacer en el punto 7 para generar un reporte de ajuste anual de impuestos al final del ejercicio y verificar que lo que yo ajusté en el aguinaldo pues haya sido ajustado correctamente o realizar nuevamente un ajuste. De todos esos pasos es lo que nos va a explicar Jorge González ya en el sistema de OpenHR versión 10. Entonces le vamos a ceder los micrófonos para que nos pueda explicar cada uno de estos pasos. Te recuerdo que puedes hacer las preguntas que tú consideres pertinentes respecto a este tema o cualquier otro que pudieras tener en cuanto a la operación de OpenHR. Y pues al final de la sesión, pues las vamos a resolver en conjunto. Pues adelante, Jorge. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge González, como decía Armando, soy gerente de Producto Open.
Y en este caso voy a hablar acerca del proceso de cómo realizar el ajuste anual dentro del sistema. Okay. Dentro del sistema de OpenHR tenemos la forma de poder, en primera, parametrizar lo que es el cálculo del aguinaldo. Esto lo vimos la semana pasada. Nos voy a dar un repaso rápido para poder generar lo que es la nómina de aguinaldo dentro de Open. En primera, se debe de generar dentro del módulo de tipos de nómina, dar de alta una tabla con un catálogo, de este caso, de ese tipo de nómina. En este caso le pongo la nómina de aguinaldo 2022, periodicidad anual, el periodo actual y las tablas que se van a considerar para el cálculo de impuestos, las tablas de prestaciones, la tabla de desglose de monedas. Teniendo esto, debemos de validar que tengamos el concepto o el DIP para el cálculo del aguinaldo. En este caso, normalmente o casi la mayoría tienen el DIP de @gra. El DIP de @gra es el DIP que vamos a utilizar para poder generar este cálculo. Si revisamos la fórmula, en este caso no tenemos aún una fórmula, ya que el proceso de cálculo es de forma automática dentro del sistema. Entonces, esto ya va a obtener la parte de la antigüedad del empleado. La antigüedad del empleado va a calcular los días que le correspondan de acuerdo a la tabla de prestaciones, que ahorita la vamos a revisar. Y en base a esto genera el cálculo. Y la parametrización de impuestos. En este caso, la parametrización de impuestos que es recomendada es utilizar lo que es el reglamento, artículo 142, para poder calcular un impuesto un poquito más real, ya que si calculamos un impuesto normal, lo que va a hacer es como calcular con la base normal que tenga el empleado en el mes, y en base a eso calcularía un aguinaldo o un impuesto mayor, ya que probablemente rebase las tablas o los límites que normalmente el empleado va teniendo. Y aquí la parte de validación es la parte del acepta decimales o no. Esta opción es opcional, ya que como les decía, el programa calcula de forma automática este aguinaldo. Pero si yo tuviera la forma de poderle poner algún cálculo especial por alguna situación que sabes que a este empleado lo voy a pagar más, pues se puede meter ese dato. Y la opción de decimal la podemos dejar para poder utilizar decimales dentro de mi parámetro 1. Y también sobre esto, en la parte de mantenimiento de asignación de DIPS, concepto SAT, podremos definir el concepto a cuál clave de SAT se va a enviar para la parte de los FDIs. Tengo dos conceptos que se mandan del SAT, tanto el positivo y el negativo. De esta forma, el positivo lo va a mandar al P002, y si tuviera un importe negativo por algún ajuste que estuviera haciendo o una nómina de ajuste de aguinaldo, por lo que le haya pagado, no sé, de más a un empleado y quisiera volver a timbrarle con ese importe, entonces en este caso tendría que mandar un negativo de gratificación anual. Entonces, en esta parte se pone el D0025, que es para poder determinar esta parte. Ya que tengo definido mi tipo de nómina, mi clave de concepto de aguinaldo y mi tabla para el SAT, entro a la parte de mantenimiento de tablas. Y aquí puedo tener en la parte de prestaciones la tabla de gratificación anual. Y le pongo, por ejemplo, en este caso, para los empleados, en este ejemplo estoy considerando que desde el inicio tiene 15 días y así va aumentando de acuerdo hacia la antigüedad del empleado. Este es un ejemplo. Ustedes pueden tener una tabla de ley. Podría ser la tabla de aguinaldo de ley, que es de 0 a 1 año son 15 días. Hay que tener este dato para que el sistema pueda determinar aquellos empleados que tienen menos de 1 año, puede calcular la parte proporcional. Lo que va a hacer es calcular los días trabajados en el año,
lo divide entre 365 días y lo multiplica por los 15 días de aguinaldo y me va a dar la parte que le correspondería al empleado, 10, 12 días, dependiendo de la antigüedad. Y adicional a esto, pues, a partir de un año, pues a todos les va a considerar 15 días. La fórmula estándar no está considerando incapacidades, ya que algunas incapacidades podrían ser descontadas para el pago del aguinaldo, algunas faltas, permisos, eso ustedes lo pueden definir, y para esto se tendría que tener un concepto o una fórmula dentro del DIP, la cual, pues, digo, pueden contactar la de soporte o desarrollo para poder ver esta fórmula. O a lo mejor ya la tienen. Si utilizan esa forma, pues me imagino que ya lo han tenido en varios años anteriores. Y ya que tengo las tablas, permítame. Ok, ya que tengo la parte de la parametrización, me voy directamente al módulo de proceso de nómina, incidencias, y hago una asignación grupal. Es decir, voy a asignarle a los empleados el tipo de nómina 1C y voy a asignarle a la nómina de AG el concepto de aguinaldo. Para todos los empleados de tipo de nómina 1C, categoría a todos, centro de costo a todos, le voy a poner aquí AG, que sería la nómina de aguinaldo. Le doy cambio alta y voy a asignar el concepto de arroba. Probablemente ya tenga asignado el concepto porque el año pasado lo hice. A lo mejor puede ser un DIP que pueda estar o no. En este caso podemos darle la opción de cambio alta para que de forma automática me lo reemplace. Lo doy a aceptar y lo que va a hacer es buscarme los empleados activos o que tenga dentro de la nómina y hacerme la asignación de esta incidencia. Ya que tengo este proceso, pues viene uno de los procesos que es el cálculo de la nómina. Para esto voy a validar que dentro de la parametrización de la nómina se encuentre en el estatus de carga de incidencias. ¿Esto para qué? Para que el sistema me considere a los empleados activos en este momento y sobre esto me calcule solamente a estos empleados, me calcule su aguinaldo. Le voy a dar guardar y me voy al cálculo de la nómina. Voy a proceso, cálculo de nómina, en este caso le doy la 1C, le doy la G y le doy a aceptar. En este caso esta nómina es pequeña, digo, me tarda en promedio 3-4 segundos en calcularme 63 empleados y con esto ya puedo tener mi cálculo. Y ya viene mi proceso normal, que es la impresión de la nómina. Perdón. La nómina de aguinaldo, el año y el periodo. El periodo 1, que es el periodo que estoy generando, y le doy a aceptar. Estas opciones, por default del sistema, si no capturo alguno de ellas, me pone la opción de detallado por empleado, percepciones y deducciones y numérico. Entonces, esta es la forma pues, donde saco mi listado de nómina, y con eso ya podría generar yo mi periodo de pago o lo que quiera. Pero lo que queremos ver ahorita es cómo hacer un ajuste anual en el aguinaldo. Entonces, para lo cual tendremos que, hasta aquí se calcula la nómina. Entonces, ya tenemos nuestra nómina calculada y ya con esto podemos proceder a generar nuestro cálculo de ajuste anual. Perdón. Ok, entrando al módulo de impuestos. Aquí es donde vamos a poder definir o poder calcular nuestro ajuste de impuestos. En la parte de impuestos, existen varias opciones. La única que utilizaremos en este caso es el proceso de ajuste anual de ISR, ya que las anteriores pues, eran utilizadas para otros fines. En este caso, el proceso de cotización de los patrones es cuando podíamos generar información o cargar información de los otros patrones que tuvo un empleado en el año, la declaración anual que tampoco ya se utiliza, y la que utilizamos normalmente en este módulo es la de proceso de ajuste anual, una vez al año, en este caso al final, y la de parametrización de CFDIs. En este caso entramos a lo que es proceso de ajuste anual de ISR,
Y como mencionaba Armando, tenemos 4 opciones. Uno de ellos es poder validar que tengo parametrizado de forma correcta nuestro cálculo de impuestos. Aquí es muy importante que ustedes revisen que en la pantalla, en la parte de arriba, diga proceso de ajuste anual de ISR versión diciembre de 2020, para que puedan tener estas opciones, ya que probablemente a lo mejor su aplicación no se ha instalado esta actualización y poder validarla y poder revisar que tengan los últimos cambios. Si no es así, tendrían que revisar con el área de soporte para poder hacer esa actualización o con el área de desarrollo, para cualquier duda. La parte de validación lo que hace es validar que tenga yo definidos mis conceptos, tanto para el SAT como para poder saber que tengo los DIPs correspondientes. En este caso tengo la parametrización del DIP de los DIPs de SIC y SIF, que son los DIPs para lo que es el impuesto a cargo, impuesto a favor, como mencionaba Armando, y la parte de parametrización de impuestos de subsidio. Esto quiere decir que va a buscar si tengo los conceptos o tengo importes en los conceptos de ajuste de subsidio, en el DC81 y de 107, que son 2 DIPs que también se instalaron en 2020. En este caso me dice que no tengo información, porque realmente la nómina que tengo generada es una nómina de ejemplo y no tengo o no calculé impuestos, bueno, empleados con subsidio. Si tengo ajuste de subsidio negativos, porque si no esto nos causaría algún problema para poder hacer la determinación del impuesto. Y si tengo el tipo de DIP @ISP, que sea como un DIP de deducción, ya que si es estadístico, pues vamos a tener problemas en cuanto a nuestro cálculo. Entonces, esto se valida, esto ya se ha corregido, ya se ha revisado desde los últimos 3, 4 años, entonces ya debes de tener toda la mayoría este tipo de cálculo. La siguiente opción es captura de excepciones. Es aquellos empleados que por alguna situación nos van a presentar o nos presentan su carta donde el patrón, le piden al patrón que no haga su ajuste anual, tenemos aquí la opción de poder cargar esta información. Le doy dar de alta. Y aquí, si yo le pongo el año ejercicio fiscal que estoy generando, que es 2022, y le doy el botón de examinar, lo que va a hacer es buscarme a los empleados que yo en el ejercicio inmediato anterior les haya hecho un ajuste anual o me hayan presentado carta. Ya que normalmente aquellos empleados que presentan carta en un periodo, puede ser que tengan información cargada tengan este mismo año esa misma opción. Entonces, aquí le voy a dar copiar y el botón lo que puedo hacer es cargar desde un archivo de texto a los empleados que no quiero que se les haga ajuste anual en este ejercicio 2022. Este archivo es un archivo de texto, simplemente es un archivo que viene el número del empleado solamente y ya es separado, viene así el número de empleado de forma consecutiva. Y esto es lo que el sistema va a cargar de forma automática. Eso usted lo puede tener en un archivo en Excel, lo guardan como archivo de texto o PRN, dependiendo de cómo ustedes lo quieran guardar. Es recomendado que sea en TXT. Entonces, lo cargan y ya le dan a copiar y el sistema lo va a mostrar de este lado en la pantalla, en el grid. Y al darle a aceptar, el sistema lo que va a hacer es en automático guardármelo en las tablas correspondientes para el ajuste anual. Ya que hice esta parte de poder cargar a los empleados que tengo carta, viene la determinación de empleados sujetos a ajuste anual. Le doy un clic, le doy a aceptar y me va a desplegar esta otra pantalla, en la cual le doy el tipo de nómina, le doy el ejercicio fiscal que estoy generando y lo que va a hacer es buscarme y empezar a generarme o revisar a los empleados con ciertas características. Una de ellas es que el empleado, sus ingresos sean más, si son mayores a 400,000 pesos, por default le pone que no le vaya a hacer ajuste anual, ya que en este caso pues, el empleado tiene que presentar su declaración. Y después, otros 2 valores, para estos valores está considerando lo que es el @TPG, que es la base del total de presión gravable que tiene el empleado, la presión gravable extraordinaria,
que son aquellos conceptos que se pagan una vez al año y se calculan con el artículo, con un reglamento, y la parte exenta, y la sumatoria de ciertos DIPs que vienen siendo como DIPs de provisión social o previsión social. Entonces, en esos catálogos PS01, PS02, se definen esos catálogos con esos conceptos para ese cálculo. Y adicional, pues va a estimar el aguinaldo y el último ingreso mensual que tenga el empleado. Bueno, es decir, las últimas nóminas que el empleado vaya a percibir. Es un simulado solamente de esto. Ya que tengo definido estos catálogos, pues, corre el proceso y también va a validar que el empleado haya ingresado antes del 1 de enero del ejercicio. Es decir, si un empleado entró el 30 de diciembre del año pasado, pues sí es candidato a hacer ajuste anual, pero si entró a partir del día 2 de enero, 1 de enero, bueno, del 2 en adelante, del 15 de enero, pues no le va a considerar no le va a considerar para hacer ajuste anual. O si la fecha de baja, o si el empleado está estado de baja. Estado de baja, pues obvio, en primera no le va a calcular nómina, no le va a hacer ajuste. O si la fecha de baja fue posterior al 1 de diciembre, pues tampoco lo va a considerar. Al darle a aceptar, lo que va a hacer es mostrarme un reporte con este cálculo. Si revisan en la pantalla, lo que tengo es la columna de el número de empleado, su nombre, su tipo de nómina, la fecha de ingreso, la fecha de baja, la sumatoria de los conceptos que mostré hace ratito, que en este caso es el TPG, PGE y el Excel, y la base variable de finiquito, y previsión social, el monto total proyectado, que es lo que el empleado va a recibir tanto de su aguinaldo como de su siguiente nómina, y tengo un ingreso anual. Esto va a determinar si el empleado es candidato a ajuste anual o no. Y en este caso, si es menor a 400,000 pesos, me dice que sí tiene ajuste. Este empleado me dice que no, porque entró el 1 de octubre, entonces tampoco es candidato a ajuste anual. Si checan la opción, al final me pone un 4, que ahorita voy a mostrarles los diferentes valores. 1, que significa que el empleado está dado de baja, y así. Y el siguiente página me muestra ya otros datos, por ejemplo es el 3, que es un empleado que presentó carta, que es lo que se muestra aquí abajo, que presentó, que él va a presentar su declaración, o que rebasa los 400,000 pesos. Reiterándoles, esta base son los datos de prueba, es información así ficticia. Entonces, aquí voy teniendo la información de los empleados. Ya con esto, voy a poder calcular mi ajuste anual. Ya que hice mi determinación, viene el proceso de cálculo de ajuste anual, le doy a aceptar. Y tengo 2 o 3 formas de poder calcular el ajuste anual. Uno es en el aguinaldo, que es lo que vamos a ver el día de hoy, o en el último periodo del año, es decir, para que me haga el ajuste ya real con mis nóminas acumuladas, o con el ejercicio fiscal cerrado, es decir, yo ya calculé todas mis nóminas del año y quiero hacer mi ajuste anual para que en el siguiente ejercicio, 2023, pueda hacer la devolución de esos impuestos de forma como compensación de impuesto o retención del impuesto a cargo del trabajador. Entonces, aquí lo que digo que hago es ponerle el tipo de nómina que estoy generando. En este caso, como voy a generar el aguinaldo, le doy que es de la nómina de AG. Obvio, teniendo en consideración que ya debí de haber generado yo mi nómina de aguinaldos para poder llegar a esta parte. Porque el sistema lo que va a hacer es, me va a modificar o me va a afectar el cálculo de la nómina. Es decir, si yo tengo un impuesto a cargo, lo que va a hacer es asignarme un concepto adicional que es @ISP para este cálculo. Para que realmente el cálculo sea con la determinación del ajuste. Ahorita lo voy a hacer y van a poder ver la diferencia. Le doy aguinaldo y le doy solo listado. En esta parte solamente voy a generar un reporte. No me va a afectar la nómina, no me va a afectar nada.
Y aquí voy a poder ver la información que tengo. Si checan es igual, un poquito lo anterior, tengo mi total de ingresos, mi ingreso retenido, lo que tengo de subsidio, lo que pagué de subsidio al propagado, lo que tengo de grabado de diciembre, en este caso que no tengo nada porque no he generado ninguna nómina de diciembre, el estimado que tengo como de grabado en el mes de diciembre, que sería mi último mes de nómina, el estimado del impuesto de este periodo y lo que tengo ahorita de aguinaldo, es decir, tengo mi aguinaldo. Voy a subir un poquito más el tamaño porque se ve un poquito más claro. Tengo mi estimado de ingresos del mes de diciembre, como decía. Tengo el aguinaldo que estoy calculado ya, el impuesto que está deteniendo actualmente y mi estimado de diciembre, lo que tengo de impuesto, el total grabado y mi ICR anual más diciembre. Y en este caso hace el ajuste de impuesto y sale con un impuesto a cargo del trabajador de 640 pesos. Esto quiere decir que le quité en el año menos del impuesto que le correspondía, por alguna situación, por los picos que tienen cada mes o por algún caso particular. En este caso, tengo una devolución o una detención mayor de impuesto de los empleados. Si checo en la nómina de este empleado, la nómina de aguinaldo, del empleado, en este caso de Armando, que es ejemplo, como les decía, recordando que no pendías, puedo poner yo el nombre. Le doy que es la nómina G. Lo consulto y tengo mi ingreso grabado. Mi ingreso grabado y mi importe exento. Aquí no sé qué validar que el importe exento sí tenga dado de alta el salario de la UMA correspondiente a este ejercicio fiscal. Entonces aquí si checan tengo el importe grabado, el importe del aguinaldo y en las deducciones tengo el impuesto retenido solamente por el aguinaldo. En este caso, si revisamos y saco la bitácora de impuestos de este empleado, voy a quitar esto, me va a mostrar el cálculo del impuesto. Es mi base extraordinaria, el importe, la base mensualizada, más el salario mensual del empleado, me calcula los dos impuestos, me tiene una diferencia. Esta porcentaje lo multiplica por el total grabado del aguinaldo y me da un impuesto. Esto es en base al reglamento, entonces aquí realmente tengo el cálculo. Y ya en el momento en el que hago yo el proceso de ajuste anual y le pongo la opción de listado y actualización, de forma automática lo que va a hacer es asignarme a los empleados que tengo en este reporte la información. Por ejemplo, este empleado, que también lo que hice fue modificar, tiene un impuesto como a favor. En este caso, el impuesto anual de diciembre son 10,104, pero calculados, lo que tiene retenido son 10,107 y el impuesto calculado anual son 10,004. Como tiene un impuesto a favor, en esta nómina no se lo voy a regresar. Lo que voy a hacer es guardarlo, o no guardarlo, no procesarlo o no devolver el impuesto para que esta devolución de impuestos sea solamente en el último año, en el último periodo de la nómina, perdón. Si reviso, como decía, si reviso al empleado ya en su cálculo de nómina, que en este caso es Armando, me voy a ir a consulta de movimientos. En proceso de nómina, consulta de movimientos, pongo Armando, le doy la nómina de AG, perdón, no sé qué hice. Cruz, la nómina de AG,
tengo que en percepciones tengo el mismo aguinaldo y deducciones tengo dos conceptos. El arroba ISP, que es el impuesto retenido normal del aguinaldo, y estos 640 pesos que tienen la parte de referencia ajuste. Esto quiere decir, esto es el ajuste que le estoy quitando de impuestos en el año a este trabajador. Eso también nos sirve para que lo puedan ustedes mostrar a los empleados y en sus recibos aparezca separado esos dos impuestos para más claridad del trabajador, diciéndole, ¿sabes qué? Este impuesto es por el ajuste de impuestos anuales. Y así, en este caso, ese proceso pues, se tiene que realizar para poder hacer su ajuste anual y con esto ya pueden volver a imprimir su nómina, generar sus CFDIs, generar sus recibos, generar sus transferencias bancarias y su proceso normal de la nómina, llegando hasta la acumulación de esta. En este caso no se tiene que modificar nada acerca de la parametrización de CFDI, ya que esta devolución pues, se va a ver reflejada como impuesto normal, que es en el 002, que es la clave del SAT que se muestra. Ya en el próximo webinar hablaremos de lo que es el ajuste anual en el último ejercicio y el ajuste anual en ya después, teniendo acumuladas todas nuestras nóminas. Creo que sería todo por nuestra parte para poder calcular el ajuste. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a revisarlos. Vamos a esperar un par de minutos. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta. Entonces, si quieres, esperamos un par de minutos para ver si alguien de los participantes pudiera tener alguna duda. O igual, si creo que me fui un poco rápido para poder explicar todo el proceso, ya que eran los procesos los que estábamos explicando. Entonces, si tienen alguna duda de algún proceso o algo en particular, de cómo hacer o qué modificar, digo, también podrían preguntarnos todos. Bueno, hay una pregunta de Saraí Rodríguez. Para la versión 7 es el mismo proceso que para la versión 10 en este caso de realizar el ajuste anual en el aguinaldo. Se tiene la misma actualización. En el 2020 se sacaron las dos actualizaciones, una para versión 7, otra para versión 10, y es exactamente el mismo procedimiento. Entonces checa por favor que tengas la pantalla actualizada como comentó Jorge. Si no la llegas a tener, pues con mucho gusto te podemos ayudar. Pues me parece que no tienen alguna otra pregunta, Jorge. Pues creo que o explicas muy bien o no, no nos entendieron. Pero bueno, de cualquier... bueno, ya llegó otra. Jorge, tu micro está apagado. Perdón, me estoy en mute. Típico ahorita en la pandemia. En la parte de la mención que si la actualización se envió por correo, como mencionaba, esta actualización es del 2020, diciembre de 2020. Aquellas instalaciones que son a partir de 2021 ya vienen con esta actualización. Nada más es cuestión de que validen que la tengan por alguna situación que a lo mejor no se les instaló en su momento. Ya Armando podría ayudarles en hacer la instalación junto con el área de soporte.
Pero te repito, este año no ha habido ninguna actualización, ni el año pasado. Entonces, si no la tienes, sí sería un problema, porque el año pasado, quién sabe cómo generaría su ajuste anual, ¿no? Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Una disculpa por el cambio de voz. Pero Ok, llega por aquí otra estamos. pregunta de Saraí Rodríguez. Dice, en la impresión del recibo solo queremos que imprima la suma de los dos conceptos, como aparece. Aparece por separado. Por separado si realizas el ajuste anual. En la impresión del recibo sí te va a aparecer por separado. Si fuese muy necesario que requieras que se unifique en un solo recibo, se tendría que hacer una modificación particular en tu programa de impresión. Como te comento, la versión estándar te los va a imprimir tal como se visualiza en la nómina por separado. Y pues para ello, pues te pedíamos que mandaras un requerimiento a soporte@gmpsistemas y con gusto un consultor se conectaría contigo para realizar esa modificación. Tu micro, Jorge. Bueno, gracias. Hasta luego.